Hermano, todo lo que hagas, hacelo con mucha fe, con mucha convicción. Si vas a orar, tienes que orar con convicción y con fuerza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si vas a alabar al Señor, lo tienes que hacer con convicción y con fuerza. Todo lo que hagas. Algunas veces nos acostumbramos a orar y oramos como así muy superficialmente. Esas oraciones no funcionan. No llegan a Dios y tampoco tienen autoridad en el mundo espiritual. Amén. Cada vez que usted haga algo, cada vez, yo hasta cuando canto, cuando adoro, hasta cuando doy mi ofrenda, lo hago con todo mi corazón, con toda mi fe, porque si no, no funcionan. Amén, las cosas no funcionan. Amén, ¿cuántos dicen amén? Ore con fuerza. Amén, declare. Cuando oras, no hagas esas oraciones así débiles, oraciones que no llegan ni hasta el techo, no sirven, no funcionan. Bueno, algunos ni siquiera oran, no, de ustedes no, yo digo algunos cristianos, inclusive han perdido la fuerza para orar. Y otros oran, pero oran muy débilmente. Que tienen que aprender a orar en el nombre de Jesús. Amén. Que todo su ser esté envuelto en lo que está haciendo. Algunos oran y su mente está en otro lado. Todo lo que hagas lo tienes que hacer con mucha convicción. Si vas a escuchar la palabra también, siempre muy atento. Porque la palabra es algo muy importante, si no puede que yo esté desechando la palabra. La palabra puede ser sencilla, puede ser, pero es palabra de Dios. Y Dios te puede hablar de muchas maneras. Amén. El tema no es a veces, es muy importante la semilla, es muy importante el sembrador, pero también es muy importante la tierra. ¿Cómo está la tierra? Amén. Y el sembrador siembra, tira la palabra, la semilla, pero es muy importante cómo está la tierra. La Biblia habla de eso. Y la tierra puede estar dura y la palabra no entra, o la tierra puede estar medio flojita y después la palabra se va a terminar muriendo. Amén. Yo quiero decirle algo antes de empezar, que toda palabra que se ha enseñado en la iglesia será probada, se va probada por Dios en su vida. Es como cuando uno enseña, cuando yo enseño en la escuela, enseño 2, 3 temas y hago una prueba para ver si el chico aprendió. Cada vez que Dios te hable, Dios va a probar si aprendiste lo que se te habló. Amén. Por eso hay que prestar atención. Y después la palabra que Dios nos da hay que aplicarla. Hay que llevarla en el corazón. Hay que vivir conforme a esa palabra. Hay que practicarla. Toda palabra. Por eso, imagínese, hermano, si el enemigo le roba la palabra, si usted se olvida de la palabra, bueno, de una que no va a aprobar. Y el que no aprueba, no pasa. Amén. Dios, diga conmigo, estamos en una escuela. Eso quiero que también hoy les quede claro porque lo voy a tomar en la predicación. Hay cristianos que no entienden que estamos en una escuela. Amén. Y en una escuela uno aprende, se enseña, se aprende, se sube, se pasa de nivel, ¿no es cierto? Hasta que la persona vaya alcanzando lo que tiene que alcanzar. Hay cristianos que no se dan cuenta que están en una escuela. Yo cuando me convertí de principio entendí que yo estaba en una escuela y que había cosas que tenía que ir aprendiendo en la iglesia. Y que yo quería alcanzar cosas. Y bueno, Dios me dijo, vos quieres alcanzar cosas, sabete que la iglesia es una escuela. Que la vida cristiana es una escuela. Donde vas a tener que ir aprobando. Amén. Algunos cristianos no sé en qué nivel estarán, pero están en la escuela. Amén. Y en la escuela
No, uno no va a perder el tiempo, no va a divertirse. La escuela vamos a aprender. Este camino es para aprender. Usted aprende, Dios le enseña. ¿Qué hacía Jesús con sus discípulos? Toda la hora, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Enseñarles. No es que Jesús los bendecía. Ay, venga mi hijo, lo voy a bendecir. No, Jesús los años que tuvo con los discípulos fue para enseñarles. Punto. Amén. Cada día fue una enseñanza para ellos. Por eso, para ellos Jesús era el maestro. Amén. Y ellos eran los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que aprende. Amén. Entonces yo estoy en el camino del Señor para aprender. Yo quiero que lo entienda. Porque hay cristianos que no suben porque no aprenden. Porque no aprenden, al no aprender no aprueban. Y en la vida cristiana hay pruebas. La Biblia lo dice. Vuestra fe será probada. ¿No dice así la Biblia? Todo va a ser probado. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La vida cristiana no es bendiciones. La vida cristiana es una escuela, es un aprendizaje, donde usted de acuerdo si ha aprendido va subiendo, si ha aprendido va subiendo, y si volvió a aprender va a subir y sigue subiendo. Amén. Aprenda, por eso preste atención. Cuando uno le enseña, no es que uno quiere, no, yo le enseño desde mi experiencia para que usted aprenda más rápido y las cosas se le sean más fáciles. Porque yo sé que en este camino hay que aprender para subir, porque si no aprendes te vas a quedar en el mismo nivel hasta que aprendas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer quiero hablar acerca de lo que es la justicia, por eso esto tiene que ver hoy en Mateo capítulo 5:20, Mateo 5:20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Jesús le va a hablar ahí a los discípulos y le dice: porque yo les digo a ustedes que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Algo de esto hemos visto el miércoles, pero vamos a tratar de completar. Dice, si vuestra justicia, porque ellos estaban mirando a los fariseos, y ellos sabían que los fariseos eran unos chantas, eran gente que dejaba mucho que desear, que eran muy hipócritas, que decían una cosa pero eran otra. Amén. Pero Jesús le dijo, mire, ustedes no estén mirando tanto a los fariseos, mírense a ustedes mismos. Y yo les digo a ustedes, le dijo Jesús, que si ustedes no son más justos, no aprenden a vivir en justicia, si vuestra justicia no fuera mayor que la de esa gente, porque ellos no eran justos, ese era el problema, no entrarán al reino de los cielos. Amén. Y entrar al reino de los cielos, estamos hablando de algo espiritual, porque el reino de Dios es algo espiritual, que está presente y que tiene una influencia sobre nuestras vidas. No voy a hablar de esto, pero sí le quiero decir que hoy el reino de Dios ya está entre nosotros, solo que es invisible. Pero va a llegar el día que el reino de Dios ya se va a hacer físico, o sea, se va a plantar. Hoy es un reino invisible donde usted y yo pertenecemos a ese reino, o debemos pertenecer. Y ese reino se mueve, tiene autoridad, tiene poder, nada más que está en el ámbito espiritual. Amén. El reino de Dios tiene que ver con algo espiritual. Por eso la gente que no crece espiritualmente no entiende las cosas del reino. No entiende que hay un reino que está presente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que el reino de Dios tiene, por ejemplo, todo reino tiene su ejército.
Y usted sabe que el reino de Dios tiene su ejército, que son los ángeles de Dios. ¿Sabía eso o no? ¿Y usted sabe que los ángeles caminan con usted? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y hay un reino que está presente. Pero cuando una persona anda en la carne no es consciente de esto. Pero cuando comenzamos a andar en el Espíritu, somos conscientes del reino de Dios. ¿Qué le quiso decir Jesús a los discípulos? Si vuestra justicia, si ustedes no son hombres justos, no aprenden a caminar en justicia, no van a entender las cosas espirituales, no verán el reino, no van a sentir los beneficios del reino de Dios. Amén. No van a crecer, no van a avanzar, bueno, un montón de cosas, ya vamos a hablar de eso. Quiero yo dejar claro esto, porque como venimos hablando de la vida espiritual, yo quiero dejar claro esto, que cuando una persona anda en la carne, no entiende la importancia de la justicia. Amén. Es más, es medio, la persona, hay muchos cristianos, los cristianos, si hay algo que a nosotros nos debe caracterizar es que nosotros amamos, respetamos y caminamos en justicia. ¿Cuántos dicen amén? A un cristiano no se le puede, un cristiano debería ser totalmente irreprensible, debe caminar así, recto, porque ama la justicia de Dios. Amén. Pero eso es cuando la persona anda en el Espíritu. Ahora, cuando la persona anda en la carne, el cristiano no se ajusta, le cuesta mucho ajustarse a la justicia de Dios. Y sabe que, hermano, los carnales están más acostumbrados a querer vivir de la misericordia de Dios. Como que, o creen que pueden obligar a Dios a hacer algo que no es justo. Y usted tiene que saber que Dios es extremadamente justo. La Biblia dice que el trono de Dios es un trono de justicia. ¿Cuántos dicen amén? A algunos les cuesta. Hay muchos cristianos que vienen a las iglesias, pero no caminan bajo los mandamientos de Dios. Simplemente vienen, quieren que Dios los bendiga, se quebrantan, lloran o se alegran o todo lo que quieran, pero no observan y no respetan las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Usted tiene que saber, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó de la esclavitud y los llevó en el desierto, y Él los llevaba a la tierra prometida. Pero, escúcheme bien lo que le voy a decir, al principio del camino, Dios les dijo al pueblo: esperen aquí. Y llamó a Moisés al monte Sinaí para darle la tabla de los mandamientos, de la ley. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no podemos caminar con Dios sin ley. Amén. Dios dice, no vamos a seguir si no aceptamos, si no obedecemos, si no entienden que un pueblo tiene que tener mandamientos y leyes. Si no, imagínense, sería un desastre. Imagínense un pueblo donde no hay ley, donde no hay mandamiento, donde sería toda una anarquía, sería todo un desorden terrible. Amén. Entonces Dios le dijo: bueno, hasta aquí vamos, ahora de aquí para adelante vamos a caminar, pero con mandamientos, con leyes y con ordenanzas. Amén. Entonces el pueblo judío, ¿sabe cuántos mandamientos, leyes tiene el pueblo judío? No eran 10, eran 614 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? 614 mandamientos que ellos tenían que obedecer. 614 mandamientos que ellos tenían que observar, que no podían quebrantar. Y si quebrantaban, bueno, había un mecanismo para ser perdonados. Ellos ofrecían un sacrificio.
Pero el tema es que el pueblo tenía que caminar bajo las leyes de Dios y bajo los mandamientos del Señor. Amén. Ahora, nosotros los cristianos también tenemos. Porque algunos cristianos creen que porque vivimos en la gracia, nosotros no tenemos que obedecer. No, Dios es todo amor y que Dios sí, Dios es amor, pero también Dios es justo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y la legalidad, la justicia es muy importante en el reino de Dios. En el mundo espiritual existen leyes, existen mandamientos que nosotros tenemos que respetar y que tenemos que obedecer. El pueblo de Dios tiene 1050 mandamientos que tiene que observar. ¿Cuántos dicen amén? 1050 leyes, mandamientos que nosotros tenemos los hijos de Dios. A ver, por ejemplo, Jesús dice, cuando alguien te pegue en una mejilla, ¿qué dice el Señor que tengo que hacer yo? Decirle, ¿cómo andas con ese mandamiento? Hermano, eso no es una sugerencia, es un mandamiento. Cuando alguien te pega, dice, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Es un mandamiento de Dios. Si alguien te pide el vestido, tú dale la capa también. Y si alguien te dice que lleve su carga 1 milla, vos llévale 2 millas. Es una orden, un mandamiento de Dios. Amén. Y fíjese que en la gracia, en el tiempo ahora de la gracia, el tiempo de Cristo, los mandamientos son más fuertes. Pero ojo, usted tiene que entender que Dios jamás te va a pedir algo que hagas algo que no puedas hacer. Usted sí puede hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, conforme aumentan los mandamientos, aumenta la vida espiritual también. ¿Cuál es el problema de muchas personas, de muchos cristianos? Primero, algunos que no entienden el tema de las leyes, de los mandamientos. Pero también entendemos que la vida espiritual se alimenta de la justicia. Amén. Fíjese, cuando no sé, eso le debe haber pasado a usted también. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, automáticamente dejamos de hacer cosas que estaban mal. No todas, algunas. ¿Cuántos dicen amén? No todas, pero algunas cosas dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque el día que me convertí a Cristo, mi vida espiritual se encendió. Y la vida espiritual ama la justicia. Amén. Una persona que anda en el Espíritu, no le pidas que haga algo que es injusto. O mejor dicho, de acuerdo al nivel espiritual, es el nivel de justicia que tiene la persona. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos cristianos no han aprovechado ese envión, porque cuando la vida espiritual viene a nosotros, yo automáticamente dejo de hacer cosas que yo sabía que estaban mal. Nadie me ha obligado, ni el pastor, ni nadie yo solo, porque la vida espiritual misma te demanda a vivir y caminar en justicia. Y no es con cargo de conciencia, ¿no? Tampoco, sino que usted siente deseos de ser justo. Amén. Hay algo adentro, no es que me siento mal, la conciencia. Sí, la conciencia también te dice, pero en realidad hay algo adentro. Y cuando una persona camina en justicia, se esfuerza para ser una persona justa y obedecer los mandamientos de Dios, lo que va a suceder es que su vida espiritual va a aumentar. Amén. Espiritualmente la persona crece, se fortalece. Una persona que quebranta los mandamientos de Dios, que no obedece a Dios, su palabra, su mandamiento, es una persona que nunca va a crecer espiritualmente. Usted le puede orar, que venga todos los profetas del mundo y le oren, la persona no va a crecer, porque para crecer la persona tiene que caminar en justicia. Una persona injusta
debilita su vida espiritual y cada vez se hace más injusto y es una persona que se degrada, se echa a perder. Los cristianos tenemos que entender que el reino de Dios, en el reino de Dios nos tenemos que mover en legalidad. No podemos ser ilegales, injustos. No podemos caminar y pretender. Hay personas que pretenden cosas para lo cual no están legales. No se les puede dar. No es que Dios no quiera. Hermano, las iglesias están llenas de gente que vienen a pedirle a Dios que Dios haga algo que no puede hacer porque sería muy injusto. Entonces lo que Dios sí hace es trabajar en vos para que vos te conviertas en una persona justa y todo lo que recibas, lo recibas legalmente. Yo no quiero que Dios a mí me dé cosas ilegalmente. Yo quiero que Dios trabaje y cuando yo esté listo, amén, entonces lo que tiene que venir, venga. Si no, no va a venir. Mire, yo tengo alumnos, yo soy profesor y hay chicos que, profe, me puede aprobar. Amén. Y cuando llega esos tiempos de exámenes, los chicos lloran. ¿Por qué me he puesto? Apruébeme, y empiezan a llorar, ¿visto? Primero yo me conmovía, ¿visto? Pero ahora ya no me conmueve nada. Se tira al piso, patalea. A veces vienen los padres también a llorar, ¿no? Ya está. He aprendido a ser justo porque no puedo. Si yo le pongo a un chico una nota que no corresponde, yo estoy siendo injusto y lo estoy acostumbrando a él a vivir en la ilegalidad. Amén. A tener cosas que no se merecen. Amén. Pero profe, estoy por repetir. Bueno, hijo, repetí, ¿qué vas a hacer? Has tenido el tiempo para estudiar. Es más, yo te he querido ayudar. Te he dicho, vení, nos quedamos en el recreo, yo te explico lo que no sabes. En eso sí, todo lo que quiera, pero no te voy a regalar la nota, porque sería injusto. Va en contra de mi esencia. Imposible. Amén, no puedo. Amén, no puedo. Y usted tiene que saber que Dios tampoco puede hacerlo. Dios tampoco puede soltar cosas en nuestra vida, habilitarnos a algunas cosas si nosotros no hemos crecido, no hemos cumplido con ciertos requisitos, si hay cosas que no hemos aprendido, si hay cosas que no hemos resuelto, por eso hay cristianos que se detienen. La vida cristiana, hay materias que yo tengo que aprobar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay materias. Por ejemplo, el carácter. ¿Cómo anda su carácter? Amén. No sé qué es amén. ¿Cómo anda? Bueno, si yo no soy una persona que mejoro mi carácter, no voy acomodando mi carácter como Dios quiere, entonces, hermano, no esperes. Hablo de mí. No voy a pasar, no voy a subir de nivel. La vida cristiana no son bendiciones, son niveles. El cristiano tiene que subir de nivel. O sea, el cristiano que siempre está sentado en una silla, que siempre es una persona que nunca... Hay cristianos que yo he conocido que tienen años y no han subido de nivel, siempre han estado ahí. Nunca han experimentado cosas, nunca han ido por más, no se les ha abierto otras puertas, han estado en el mismo lugar. Y eso no es culpa ni de la iglesia, no es culpa del pastor, es sencillamente que la legalidad no me lo permite. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si yo no acomodo, no resuelvo cosas, bueno, entonces ahí vas a quedar, ahí quedamos. Es más, Dios no tiene problema. Yo puedo estar 30 años en primer grado y bueno, Él te sigue, Dios nos sigue recibiendo. La escuela está abierta,
pero no, el cristiano no pasa, no sube. Hay cristianos que pueden estar en primer, segundo grado años. Hay cristianos que han tenido un pequeño crecimiento y después se han estancado porque no pueden, no han aprobado, no están aprobando, o hay algo que los está deteniendo. El camino de Dios tiene que ver con cosas legales. ¿Cuántos dicen amén? Amén, legalmente. Cristo, usted tiene que saber que Jesús, para salvar, nuestra salvación fue un trámite legal. No es que Dios nos salvó simplemente porque nos amó. Él nos amó y en ese amor tuvo que pagar un precio muy alto para legalmente salvarnos. Por eso Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para que por medio de esa sangre nosotros legalmente seamos salvos. Legalmente somos hijos de Dios. Legalmente tenemos derecho a muchas cosas. Estamos preparados. Legalmente hemos sido salvados. Por eso ni el enemigo ni nadie puede venir a tocar lo que legalmente Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No es cuestión de sentimientos, sino es cuestión de legalidad. Uno cuando ve el sufrimiento de Cristo se conmueve, pero es que Él tenía que sufrir para que yo fuera perdonado, para que yo no sea condenado, para que no me vaya al infierno. Así dice la palabra, y gracias a Él es que yo hoy tengo la salvación. Por eso dice la Biblia que por Cristo hemos sido justificados, dice la Biblia, por Él hemos sido hechos justos. Amén. Así que usted está en una posición de justicia. Por eso nadie te puede venir. El diablo es un mentiroso que se maneja en la ilegalidad. Él quiere hacerte creer, él quiere usurpar, él quiere robarte cosas que no les corresponde. Pero usted tiene que estar firme y declarar, amén, la legalidad del reino de Dios y de lo que Cristo ha hecho por usted, y que nadie puede tocar sus cosas, nadie le va a quitar su salvación, nadie puede cambiar las cosas que Dios ha estipulado. ¿Cuántos dicen amén? Legalmente. Eso fue sellado con la sangre de Cristo. Por eso yo tengo que aprender a caminar en la legalidad. Yo tengo que entender eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha visto que hace un tiempo había remises? Perdón si hay algún remisero por acá. Pero había remises y estaban los remises legales, que tenían los papeles, que pintaban el techo, que hacían los papeles en la municipalidad. Y estaban los remises truchos. ¿Cuántos dicen amén? Los boleteros también estaban, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, entonces el remis que está legal puede trabajar. Iba por la Belgrano, nadie le dice nada, la policía no le puede quitar el auto, anda en el tiempo que quiere, en la hora que quiere. Pero el remis trucho tiene que andar escondido, tiene que andar por las orillas. Y algunos no ponían en el auto legal porque no querían. No es porque, pero que yo voy a estar pagando, pero que va a hacer papeles, y no querían legalizar. Entonces andaban ahí por las orillas. Y guarda con que lo agarre la policía, porque le quitaban el auto. Amén. Flojito de papeles. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a tu hermano, ¿cómo estás de papeles vos, hermano? Amén. ¿Está en regla usted con Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás en regla con Dios? Amén. ¿Podemos estar en regla con Dios? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Algunos creen que no se puede. Algunos dicen, bueno, pero Diosito entiende. No, hermano. Es que Dios te puede perdonar. Yo puedo cometer errores. Dios me va a perdonar, pero no voy a pasar. No voy a subir de nivel. Ese es el problema. Y mientras yo no resuelva, hermano, yo he tratado de no ser una persona dura. Yo me acuerdo un tiempo, Dios me tenía picando paredes. Yo estaba estudiando, ya me estaba por recibir, servía al Señor y no conseguía trabajar. Estaba picando y por ahí me metía en la mano y decía,
Decía, y un día me puse a llorar. Dice, Señor, en el trabajo, ¿por qué me tienes aquí, Señor? ¿Por qué no puedo? Yo soy tu hijo. Y Dios me dijo, hasta que aprendas, hasta que te baje el copete, hasta que saques ese orgullo que tienes, vas a seguir picando paredes. Cuando vos aprendas, entonces yo te voy a promocionar y vas a pasar otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo resolví, porque yo tenía problemas en esa área, y rápido entendí que tenía que aprender esto. En el camino de Dios, hermanos, si no aprendes, no pasas. Y no pretendamos movernos de manera ilegal. No se puede. No pretendamos que Dios suelte cosas para lo cual todavía no estamos preparados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entender que Dios a nosotros nos ha heredado todo, lo tenemos todo, pero si no crecemos, no avanzamos. No se nos suelta la herencia. Mire lo que dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 1 y 2. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia con el esclavo. Y aunque es señor de todo, amén, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Fíjese lo que está diciendo ahí, que usted y yo somos herederos, tenemos todo. Dios, somos coherederos con Cristo, nos ha dado. Y uno dice, pero ¿y por qué no me vienen las cosas? Porque mientras yo sea niño y no crezca, hablo de mí, mientras yo sea niño y no crezca, voy a vivir igual que los esclavos, igual que los demás. Amén. Aunque soy señor de todo, vivo como un esclavo. Y tengo tutores, y Dios te pone tutores. Amén. ¿Para qué? Para que aprendas. Los tutores son para enseñar. Entonces Dios te va a poner gente para que yo, o me va a poner gente a mí para que yo aprenda. Y si yo aprendo rápido, entonces voy a crecer y el Padre me va a soltar toda la herencia. Nosotros tenemos una herencia tremenda. Hay cristianos que viven como esclavos. Hay cristianos que viven con muy poca cosa, que no han avanzado en muchas cosas. Y uno dice, ¿pero por qué? Si son cristianos, es que no crecen. Y legalmente no pueden recibir la herencia hasta que no crezcan, hasta que no aprendan de sus maestros. Dios siempre te va a poner maestros para que te enseñen, amén, para que yo aprenda. Te van a decir, hace esto, hace aquello. Si no aprendes, bueno, lo lamento, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, mire, hermano, yo a veces le digo aquí en la iglesia, enseñamos de todo. Yo tendría que enseñar nada más que la palabra, pero a veces me encuentro enseñando de todo. ¿Cómo vas a criar a tus hijos? ¿Cómo vas a llevar tu matrimonio? ¿Cómo vas a hacer aquí en el trabajo? ¿Cómo vas a actuar? O sea, fíjese que Dios siempre te va a poner personas que te van a enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no seas así. Por favor, tienes que cambiar en esto, porque esto te va a traer problemas. No te lo digo solamente por tu entorno, te lo digo por el reino de Dios, por la legalidad. Si no creces, si no aprendes, Dios no te va a levantar de nivel. Y la persona, bueno, a veces aprende, gloria a Dios. He visto cristianos que han aprendido, pero hay otros que por ahí son más difíciles. Y creen que uno está, no sé, que hablamos por hablar. A mí no me interesa hablar por hablar. Nosotros tenemos una función, que es ser tutor de los cristianos, para que los cristianos puedan crecer y cuando crezcan reciban la herencia que el Padre te tiene reservado para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a tu hermano, tenés una herencia tremenda. Dale un aplauso, vamos.
Soy heredero. Diga conmigo, soy heredero. Heredero, no heredero de algún empresario, soy heredero de Dios, amén. Y Dios, las riquezas de Dios no tienen techo, no tienen límites, amén. Dios te puede dar todas las cosas, tenemos derecho y acceso a un montón de cosas, pero el requisito es que yo tengo que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Para que legalmente me sea entregada la herencia que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedo aprender a ser una persona justa? ¿Puedo aprender a caminar en justicia? Sí, porque fíjese, hermano, que Cristo no solamente, escúcheme bien, Cristo no solamente perdonó tus pecados para hacerte justo, para que ya no nadie tenga nada que decir de usted, sino que además Dios en su espíritu te da, en esta nueva vida que tenemos, nos da el poder para que vivamos en justicia. Amén. O sea, usted tiene poder, su vida espiritual, si usted alimenta. Por eso yo he relacionado la justicia con la vida espiritual, porque cuando nosotros alimentemos nuestra vida espiritual, cuando nosotros oremos, crezcamos espiritualmente, nos va a costar menos y vamos a empezar, no solo no te va a costar, sino que además te va a gustar y te va a agradar caminar en la justicia de Dios. Ya no vas a ser un hombre injusto, amén. Nadie te va a andar obligando para que hagas las cosas de esta manera o de otra, sino que andarás en camino de justicia porque te nace de tu espíritu. Porque serías incapaz de hacer algo que está mal, o serías incapaz de hacer algo que ofende a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cristianos tienen que aprobar. Amén. Cuando nosotros nos creemos justos, pero el que determina si nosotros estamos en caminos de justicia es Dios. Fíjese, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, procura, le escribe Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Amén. Porque si no, el que me tiene que aprobar es Dios. Algunos nos queremos poner la nota nosotros, ¿viste? Amén. Y si yo me tengo que poner una nota, bueno, me pongo un 10. Amén. Pero el que te tiene que aprobar es Dios. ¿Cómo se nota en algunos casos que la persona no está aprobada? Porque no avanza, porque no se le ve frutos, no hay resultado. Amén. ¿Por qué la persona no sube de nivel? ¿Por qué no crecemos en niveles de autoridad? ¿Por qué no subo al nivel de hombre, de siervo de Dios? Y bueno, hermano, ¿será que a lo mejor hablo de mí? No estoy aprobando. Eso se puede revertir fácilmente. Pero yo tengo que entender que la iglesia es una escuela. El camino, la vida cristiana es una escuela. Que usted ha empezado y que tiene que ir subiendo de nivel en el nombre de Jesús. Y que cada vez que vayas aprobando, amén, Dios te sube. Hay personas que no aprueban. Todavía no aprueban, por ejemplo, matrimonio. ¿Cómo anda el matrimonio? Bueno, ahí está. Sí, por ahí nos peleamos. Bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora no se hagan los mimosos, ¿no? Bueno. Pero tienes que aprobar. Si mis hermanos quieren servir a Dios, quieren ser pastores algún día, si ellos no tienen resuelto a fondo sus temas matrimoniales, Dios no los va a posicionar. No puede ser, imposible. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué yo tengo que ser por qué Dios quiere que yo apruebe? Porque escúchame bien, hermano, una persona que está aprobada, el diablo no lo puede tocar. ¿Sabe por qué Dios insiste tanto en que nosotros seamos legales? Porque en la legalidad el diablo no te puede tocar. Pero si yo camino en la ilegalidad, el enemigo sí me puede tocar. ¿Cuántos dicen amén?
¿Sabe qué dice la palabra? Porque el que anda en santidad, el diablo no lo puede tocar. Así dice la palabra. Y para tocarte, si mi hermano está bien legal con Dios, camina, si el enemigo te quiere tocar, le tiene que pedir permiso a Dios. Pero cuando un cristiano camina, no está obedeciendo, tiene algunas cosas ahí que no resuelve, y hermano, está muy expuesto. Por eso es que Dios quiere que nosotros aprobemos. ¿Se puede aprobar? Sí se puede. Diga, sí se puede. No es difícil aprobar. Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado un espíritu diferente. Por eso Dios puso adentro un espíritu de justicia, que es el Espíritu Santo, para que yo ame la justicia. Y todo lo que yo empiece a obtener, lo voy a obtener legalmente. Usted no necesita que nadie lo levante. Usted no necesita que nadie lo posicione por algún favor o por algún acomodo. A mí el que me va a posicionar es Dios. Cuando yo camino en legalidad con el Señor es el que te levanta. No necesito de ningún contacto, no necesito político, no necesito ningún poderoso que me venga a ayudar, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él me va a levantar. Cuando yo camine como tengo que caminar en justicia, Él te levanta y nadie te puede bajar de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los hombres de Dios que fueron llamados por el Señor, primero tuvieron que pasar un proceso para poder aprobar. Si usted lee la Biblia, cuando Dios llamó a David, David tenía 17 años, pero él ahí empezó. Dios lo ungió como rey, pero no lo hizo rey todavía porque no estaba preparado. Y tuvo todo un trato, un proceso, hasta que David estuvo preparado. Y cuando él estuvo preparado, Dios lo puso ahí arriba como el rey de Israel. Y no solo como el rey de Israel, David fue mucho más que un rey. Cuando Dios te posiciona, mi hermano, nadie te puede levantar, nadie te puede bajar. ¿Cuántos dicen amén? En el reino de Dios yo no puedo entrar por la ventana. En el reino de Dios se entra por la puerta grande. En el reino de Dios yo no puedo hacer atajos. En el reino de Dios yo no puedo manipular cosas. Amén. No puedo manipular personas. No, que no te levanten hombres, que sea Dios el que te levante. Y eso va a ser legal. Y cuando algo es legal, nadie puede chillar, nadie puede decir nada. Un cristiano que camina legalmente tiene, en primer lugar, tiene bendición. Dice la Biblia, porque Dios bendice a los justos. Así dice la palabra. Y cuando un cristiano camina en justicia, la bendición de Dios se va a soltar sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? Ni tienes que pedirla, las bendiciones vienen solas. ¿Cuántos dicen amén? Hay cristianos que andan buscando, ¿sabe por qué hay cristianos que se esfuerzan y trabajan mucho para tener cosas? Porque no quieren estar bajo la legalidad de Dios. Porque yo tengo que entender que si yo soy legal delante de Dios, dejo de ser una persona ilegal, trucha. Yo hablo de mí, un cristiano trucho. Yo sé que Dios va a soltar todas las cosas sobre mi vida. Dice la palabra, y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se esfuerza, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y usted empieza a caminar, a obedecer los mandamientos de Dios. Lea la palabra, hermano. Hay cristianos que no conocen los mandamientos de Dios porque no leen la Biblia. El Espíritu Santo también te va a decir qué hacer. Y cuando yo no pueda obedecer o me cueste, bueno, voy a orar. Mi vida, el Espíritu me va a ayudar a obedecer su palabra. Y cuando yo obedezco y camino como Dios quiere, Dios te levanta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay cristianos que no pasan el proceso. Hay cristianos que no han aprobado. Todavía, por ejemplo, hay cristianos que no han crecido en la fe. Todavía siguen luchando con la incredulidad. No puede Dios levantar personas así. Tenemos que aprender a ser personas de fe.
Yo le decía recién a un hermano, yo le decía, hermano, yo te voy a decir, me decía, mire pastor, me está costando esto. Bueno, yo le dije, mira hermano, te voy a enseñar algo. No te quejes. No te quejes de nada. No te quejes de lo que te pasó, no te quejes. Ora a Dios. Busca al Señor. Amén. Porque esa es una materia que tenemos que aprobar, dejar de quejarnos. Y ponernos a orar y buscar al Señor para que Él nos saque de esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando uno aprende eso, Dios lo levanta. Hay cosas que no, hay cristianos que todavía hay cosas que no aprenden. Y por eso no pueden subir. Por eso no alcanzan cosas. Por eso un cristiano cuando camina en la legalidad de Dios, primero, la bendición. Segundo, tiene autoridad. Hermano, escuche, si yo soy un cristiano ilegal, soy un cristiano que no obedezco, que no soy justo, ¿qué autoridad tengo yo para hablarle a usted? ¿O qué autoridad tengo yo para reprender un demonio? Se me va a matar de risa. Amén. ¿Qué autoridad tienes para soltar una palabra si mi vida da algunas cosas que desear? Si no estoy ajustado. Amén. Por eso mi vida, yo me he dedicado, hermano, me ha costado y me cuesta, me sigue costando porque Dios te sigue pidiendo cosas. Pero cuando no puedo, amén, yo ahí voy a la presencia de Dios y le pido que Él me fortalezca en su espíritu, en mi espíritu, para que yo pueda hacer lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Imagínese, ya termino un minuto. Imagínese que cuando Dios vino a Abraham y le dijo a Abraham, dame tu hijo, sacrifica a tu hijo para mí. Qué mandamiento. Amén. No sé cómo hizo Abraham, pero él obedeció. ¿Cuántos dicen amén? Él obedeció a Dios. A Dios hay que obedecer, hermano. Y por eso, ¿y sabe qué dijo Dios cuando Él vio que no es que lo mató ni nada, lo iba a matar? Pero Dios dijo, no, ahora sé que ni siquiera tu hijo me has negado. Y le dice, ¿por cuánto? Le dice, no me negaste ni a tu propio hijo. Yo te juro, le dice, yo te juro que bendeciré tu nombre, que engrandeceré tu nombre, que te bendeciré abundantemente y que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo levantó Dios a Abraham. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos caminar en la legalidad de Dios? Sí podemos. Resuelva todo. Este camino es así. No podemos ser cristianos que algunas cosas obedecemos y otras no. Este es mi consejo. Igual yo quiero que sepa que Dios le ama, que Dios le va a dar muchas oportunidades, pero no podemos subir. Para que Dios nos levante y nos lleve a otro nivel, nosotros tenemos que aprender lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando caminamos en la legalidad de Dios, no solo Dios te bendice, no solo Dios te da autoridad, sino te va a posicionar. Te posiciona en el lugar para el que fuiste llamado. La herencia, todo lo que el Señor ha conseguido para mí, me va a ser soltado en el nombre de Jesús. Yo no sé, cada uno sabremos. ¿Cuánto dicen amén? Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Estaré en regla con Dios? ¿Hay cosas que no estoy haciendo? No lo sé, cada uno sabemos, pero Dios nos habla en esta noche para que podamos caminar bajo su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y podamos aprobar lo que Dios quiere. Amén. Vamos a orar, ¿qué le parece? Se nos ha cumplido el horario y este es un tema para hablar tanto. Pero Dios tiene el poder, amén, para cambiar nuestra vida. Dios tiene el poder para levantarnos. Él quiere que nosotros lleguemos a otro nivel, que seamos otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios lo quiere hacer de manera legal con sus hijos. Amén.
Dios no pervertirá el derecho, dice la Biblia. Es decir, que nunca le podemos pedir a Dios que haga algo que no es justo. Todo lo que hace Dios es bajo justicia. Amén. O es como tiene que ser o no va a ser, lamentablemente. Se va a quedar ahí. Muchos de nosotros tenemos que subir. ¿Cuánto queremos subir de nivel? Decirle a tu hermano, ¿no estás cansado de estar en el mismo lugar? Decir, amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo que te va a subir de nivel, escúcheme bien, lo que te va a subir de nivel no son tus capacidades. Las capacidades van y vienen. Lo que te va a subir de nivel es la legalidad. Es que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y que cuando Dios te pida algo, usted cumpla. Amén. Y que aprendas todo lo que Dios te está queriendo enseñar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Dios, quién sabe, nadie se imagina. Nadie se imagina. O hay personas que yo nunca me he imaginado que Dios fuera a levantar, pero Dios los levanta. Porque han sido justos, porque han caminado como Él quiere. Amén. Yo no sé cómo está su vida, pero yo creo que cada uno, todos tenemos alguna cosa que poner en regla con Dios, ¿o no? No sé, cada uno. Y deberíamos orar para que el Espíritu Santo nos hable en esta noche. Dios no quiere que te quedes, Dios quiere que avances. ¿Cuántos dicen amén? Y que obedezca y que haga lo que tiene que hacer, porque te esperan cosas grandes. Diga conmigo, cosas grandes van a venir. Hay una herencia poderosa. Decirle a tu hermano, hay una herencia que te está esperando, hermano. Algunos cristianos, escúcheme bien, algunos cristianos, por no querer arreglar algunas cosas, se están perdiendo una herencia tremenda. Simplemente porque no quieren arreglar. Yo le aconsejo que lo arregle, aunque le duela, ay, amén. El otro día hablaba con un hermano que él tiene un problema con su hijo, un hijo grande ya. Entonces yo le dije, él quiere servir a Dios, quiere todo, pero yo le dije, hermano, ahí hay una prueba que tienes que superar. Anda y arregla las cosas con tu hijo. Pedirle perdón, no sé cómo vas a hacer. Pero si vos no arreglas eso, estás siendo injusto. Y eso te va a poner un techo. Y no vas a poder salir adelante, no vas a superar. Te vas a estancar. Él me aceptó. Yo le dije, ¿vos estás siendo justo con tu hijo? No, me dice. Bueno, anda y hace lo que tienes que hacer. Y será una materia aprobada. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a aprobar. Te va a poner un 10. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren sacar un 10? Bueno, haga lo que tiene que hacer. Amén. Bueno, ¿cuántos necesitamos poner en regla algunas cosas con el Señor? ¿Cuántos queremos caminar camino de justicia? Bueno, yo le voy a pedir que venga.